Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por el cariño. Ahora que más que nunca la televisión, las redes sociales, entonces nos acercan como lo hacen y nos convierten en un país que se reinventa en momentos difíciles. Hoy es 19 de marzo en República Dominicana. En otros momentos estaríamos hablando de batallas y de política, pero no, estamos hablando de otras cosas que son ahora más importantes. El equipo entonces se une para este encuentro especial. Yanesi Espinal está con nosotros en esta versión semanal que nos amplía como equipo. También Nelson Rodríguez y Pablo Macchini. Adis Burgos, una servidora. Los buenos días. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana, en esa misma línea y con más cariño que nunca, porque estos son días terribles en que uno debe, además de sentirlo, expresar los cariños. Sobre todo ahora que se está haciendo realidad el viejo tuit que decía: ayer se me dañó el internet, tuve que quedarme con la familia. Parecen buena gente. Entonces ahora disfrute de su familia. Buenos días, país. Muy buenos días, señores. Así es, tiempos distintos estamos viviendo. Ya hoy entramos en medidas muy excepcionales, las que anunció el presidente Danilo Medina, que desde hoy a las 6 de la mañana entraron en vigencia. Así que buenos días y vamos todos a colaborar. Esta es una responsabilidad de todos, porque nadie solo podrá. Así que buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días, amigos televidentes. Decía Adis, jueves 19, podríamos estar hablando de batalla, de política, pero hoy también es día de San José. San José es uno de los santos con más rango. El esposo de María, la Virgen, y el que le puso el nombre de Jesús, el niño Jesús. Bueno. José era el esposo de María, la Virgen. La Virgen. Es un... ¿Qué fue, Pablo? No, que es un santo. El dato histórico. Exacto, y le puso. Que la mamá de. Y el día que iban a nacer, le dijo: se va a llamar Jesús. Al niño Dios. Eso lo dijo el ángel. José no dijo cómo se iba a llamar el bebé. Fue el ángel. Sí. No, Jesús le dijo: usted se va. El padre. Bueno, ese no es tu fuerte, la Biblia. Entra en la política, que tú eres bueno en eso. Entra en la política. Fue el ángel que le puso el nombre. Sí, entra en la política, vamos para allá. Y José tampoco le puso el nombre. Yo no sé si tenían que declararlo. Yo pensaba que era José. Mis felicitaciones a todos los que lleven por nombre José. Reitero, un santo con mucho rango. Señores, decía Yanesi que a partir de las 6 de esta mañana comienzan las medidas especiales, las medidas de excepción. Vamos a ver cómo se verifica eso en la práctica, por lo menos en las intersecciones de mayor tránsito que uno cruza para llegar aquí a CDN. Yo vi muy reducida la actividad, es decir, que probablemente esté reflejando el cierre de la docencia a todos los niveles y probablemente la reducción de las actividades comerciales. Ustedes saben que son solo algunos negocios y establecimientos que pueden operar a partir de las 6 de la mañana de hoy. Hay horarios especiales incluso en los bancos. La Asociación de Bancos dice que el horario va a ser de 8:30 a 3 de la tarde. Y los sábados de 9 a 1 y los domingos no habrá labores de los bancos, estarán cerradas todas las estafetas. Entonces, apunte, porque esto implica muchos cambios. Claro, se está pensando que usted va a estar en su casa, en lo fundamental, porque esa debe ser la consigna, quedarse en su casa porque no hay ningún tipo de actividad, no hay para dónde coger. A propósito de eso, mi recomendación, porque ya yo hice ayer mi primer día de encierro, no me moví para nada de la casa y hoy voy a hacer lo mismo. Hay que hacer un plancito para el hogar, hay que ver los lugares que hay que limpiar, las cosas que hay que hacer para actualizarse. Pero ojo, atención. El primer rincón escondido, ya lo encontró. No, los cachivaches, la cosa, todo eso. ¿Cuánto disparate uno tiene? Ahí es que uno se da cuenta, pero además, mujeres, principalmente, la dieta. ¿Cuántas veces usted iba a la nevera un día normal laboral? Multiplíquelo por 10. Entonces hay que tener cuidado. Además, evitar el sedentarismo. Usted va a estar en su casa. Se van a reducir al máximo las actividades. Entonces, ojo, hay que hacer un plancito para la casa. Porque esto va para lejos. Por suerte, el Senado aprobó ayer
Ya la emergencia nacional emitió su resolución, esta tarde lo hará. Hábleme de que no lo hizo por 15 días como pidió el presidente, sino que el mismo partido oficial lo solicitó de 25 días. ¿Qué efectos podríamos tener? Bueno, que eso mismo, incluso la excepción es por 15 días. De 14 días, de hoy a las 6. Inicialmente, así subrayalo, hay que decir. subrayalo. Inicialmente. No se puede decir indefinido. Chile decretó ayer catástrofe nacional por 90 días. 3 meses. Es decir, 3 meses. Es probablemente que esto trascienda esos 14, esos 15 días. Entonces, es importante. Pero a lo que voy es que los diputados deben aprobar hoy, esta tarde, esa resolución. Eso se hizo así porque, según la Constitución, entre una medida, entre una Cámara y otra, debe mediar por lo menos un día, 24 horas. Creo que el gobierno y todos en este país andamos con algo de retraso. Andamos como con 1 o 2 días atrás en cuanto a medidas. A esta hora no debiera estar pendiente que los diputados se reunieran, sino aplicando todas esas medidas. Pero ni modo, vamos a dejar a un lado las recriminaciones y ponernos las pilas, como se dice. Yo estoy esperando esa medida de excepción porque tiene 2 aspectos únicos, que es el tránsito y la asociación. O sea, la libertad de tránsito y la libertad de asociación, de reunirse, que todo eso va a estar suprimido o a discreción de las autoridades, porque veremos cómo avanza el día, pero República Dominicana no está en tiempo de coronavirus en sentido general. Y esto de cuarentena implica que usted se quede en su casa. Esa debe ser la consigna. Usted no tiene por qué salir de su casa, porque ¿para dónde va usted? Miren esto, vi el anuncio de Ágora Mall. Los establecimientos que van a estar abiertos por 15 días, porque ayer despacharon a todo el mundo. Ágora, la menciono porque es una de las principales plazas. Sí, de las más visitadas. Farmacia Carol, Jumbo, las sucursales de los bancos, Vitasalud, Orgánica y los delivery de los restaurantes para que quiera pedir. Miren, una de las plazas más grandes tiene 1, 2, 3, 4, 5 sitios nada más abiertos, operando. Entonces, no hay para dónde coger. Ya vi los horarios de los bancos que son especiales. Una última cosa, ayer hubo grandes confusiones porque a las personas le estaba despachando a su casa por 2 semanas y no se le decía si era con disfrute de sueldo. Incluso se le advertía que era sin disfrute de sueldo. Entonces se armó un avispero, había mucha llamada. ¿Cómo me van a mandar para mi casa a trancarme y tampoco yo voy a cobrar? Entonces había un contrasentido. Y yo me volví un sindicalista por algunos minutos ayer y toqué muchísimas puertas para que me explicaran. Y me dijeron, eso viene. Ahí viene el retraso. ¿Cómo que eso viene? Esa resolución, la 0720 del Ministerio de Trabajo, debió estar ya ayer. Bueno, estuvo ayer, pero al mediodía. Debió estar de hace 2 o 3 días para que el patrón, el empleador, cuando llegara la hora ayer por la mañana, dijera, mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué propuso por resolución el Ministerio de Trabajo? 1, otorgar el disfrute de vacaciones remuneradas a todo trabajador que califique para la misma y que no la haya cogido las vacaciones. Entonces aprovechar, váyase para su casa, usted está en vacaciones y se la vamos a pagar. Bueno, eso no es ninguna gracia porque te dan las vacaciones pagadas, pero lo único que lo han hecho es cambiarla de tiempo. Pero segundo, a las personas que hayan adquirido su derecho a vacaciones, o sea, que ya hayan tomado las vacaciones, se le avance 1 semana de vacaciones remuneradas. O sea, váyase y coja unas vacaciones de las que le van a tocar el año que viene. Y nosotros, el empleador, le vamos a pagar 1 semana de salario a cargo de la empresa. Entonces, fíjense eso. Las personas que hayan tomado vacaciones, se le van a dar vacaciones estos 15 días pagadas. Y las vacaciones del año que viene. Y a las que ya tomaron sus vacaciones, como dice la resolución, que hayan adquirido el derecho a vacaciones, se le avance 1 semana de vacaciones remuneradas, así como el pago de 1 semana de salario a cargo de la empresa. Lo subrayo, incluso invitamos hoy a Pepe Abreu, sindicalista, para que esté en una parte del programa con nosotros, porque eso causó demasiada confusión ayer. Hay otra parte que es que las empresas, principalmente las pequeñas empresas,
van a estar en un terreno ruinoso, porque ¿cómo asumir el pago del salario si no va a estar su empresa produciendo? La pequeña y mediana empresa van a sufrir un gran efecto. Ayer el Banco Central, por disposición de la Junta Monetaria, adoptó algunas medidas que van a temperar un poco, pero estos son tiempos difíciles, tiempos de coronavirus, que según el director de la OMS, el señor Tedros Adhanom, es el enemigo de la humanidad. Dice el director de la OMS que todos los países deben ponerse en cuarentena. Este coronavirus presenta una amenaza sin precedentes, dice la Organización Mundial de la Salud, ya con casi 9.000 muertes arriba y más de 200.000 personas afectadas. Entonces tome nota y reclúyase en su hogar si usted no tiene nada útil que hacer en el medio. Sumamente importante eso, decirlo y volverlo a decir, pero en ese aspecto, ahora que está tan de moda la responsabilidad social, la solidaridad del cristianismo, la Marcha Verde, Plaza de la Bandera, la Patria Enardecida, hay que acudir a la conciencia de cada quien. En lo que las autoridades se atreven y hacen lo que tienen que hacer y le aplican la ley, sobre todo ahora que hay un estado de excepción, que se puede hacer cualquier cosa por el bien común, cualquier cosa, incluido meterlo preso usted, sí. Y las 48 horas aquellas de también se fueron para el caray. O sea, si usted atenta contra el interés común, hay la autorización, va a salir en horas para que se haga lo que se tenga que hacer. Ahora, amén de que estamos en un estado de excepción, también hay negocios y negocios. Yo tengo una empresa que vive de hacer estudios de comunicación, de colocar publicidad, es decir, que durante 15 días tú cierres, a ti no te afecta tanto, te atrasas en algún cobro. Ahora, esa no es la situación del señor que tiene una cafetería con 3 empleados, que abrió, entró el dinerito, pagó, no abrió, no entró el dinerito, hay problemas. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas, con mucho cuidado. Primero, hacer el llamado a la conciencia de cada quien. O sea, usted en su cafetería le está yendo muy, muy bien. Usted no puede hacer ese sacrificio por sus 3, 4, porque por ahí es que anda el problema, 3, 4, 5 empleados. Ahora, fuera la bonomía, la solidaridad de la gente, el Estado tiene que tomar una decisión y actuar en consecuencia. Pero yo quería hacer una parte. Al coronavirus como al amor uno siempre vuelve en estos días, es inevitable, pero sí yo quería con un poco de gadejo decir y destacar cómo los partidos, porque es interesante uno dar seguimiento a las campañas electorales, cómo los partidos, hay una guerra de utilización de los datos reales de la Junta Central Electoral según su conveniencia. Hago el reconocimiento público a Roberto Fulcar, que nos corrigió y nos dijo que por lo menos en 22 municipios cabeceros el PRM iba a ganar. Resulta que se supone que uno debe hacer el reconocimiento a Roberto, pero no, porque también te equivocaste, Roberto. Te equivocaste, no fue en 22, fue en 23. Entonces a mí me parece muy bien cuando un político viene a un programa y se la juega y le dice a uno, no, por lo menos en 22 de los municipios cabeceras nosotros vamos a ganar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, que el PRM, lógicamente, tiene en esa base un dato terrible. O sea, nosotros tenemos el control del país, del poder municipal, en términos de que las 10 grandes provincias, pero las más grandes, donde está el poder electoral, incluido el poder económico, con la excepción de Santiago, pues nosotros ganamos. Entonces, esa es la base del PRM. Incluso destacar que el PLD apenas ha ganado en San José de Ocoa, Jimaní, Neiva, Santiago, La Romana, Montecristi, Moca, Salcedo. Es decir, que si ustedes sacan a Santiago, ustedes se van a dar cuenta que todas las demás municipios cabeceras, pues ganó el PRM. Pero esa es la lectura
a partir de una realidad, no inventando datos, que da el PRM. Sí, pero entonces el PLD viene y dice, no, pero espérate, ¿de qué victoria tú estás hablando? No, aquí hay un empate técnico. O sea, entre directorios municipales y alcaldías, ustedes tienen 185 y nosotros tenemos 184. Pues también está hablando verdad el PLD. O sea, cuando sumamos, según datos de la Junta, no estoy inventando, o sea, el dato oficial, de los 300 y tantos directorios más alcaldías, el PRM tiene 185 y el PLD tiene 184. Entonces quería destacar esa partecita de cómo se juega, y el ciudadano es que tiene que aprender y tomar en cuenta estos rejuegos, porque estos políticos son terribles y tienen unos asesores del caray que te pintan las cosas según la conveniencia. Por ejemplo, también sabemos que la ventaja del PRM en sentido, y que creo que es el dato más interesante, el más interesante con relación a mayo, en términos de votos generales. ¿Cómo está la cosa? Bueno, hay creo que unos 4 o 5 puntos, eso puede ir cambiando, pero más o menos el PRM le lleva al PLD unos 4 o 5 puntos. Ahí es que está la naiboa. ¿Por qué? Porque vamos a unas elecciones presidenciales y legislativas, y el interés número uno, number one, es el tema del presidente de la República. Ya el presupuesto superó los 100.000 millones, o sea, prepárense para lo que viene por ahí. Entonces quería destacar eso, como quería destacar un ejemplo de la cultura del no perder de la política dominicana. Y es muy bueno cuando uno dice cosas a partir de conceptos, de categorías, pero entonces viene la realidad y los refrenda. Entonces resulta, para que ustedes vean, en Santo Domingo Oeste, el PRM sacó el 52,23% y el PLD y aliados el 29,22%. Es decir, 51.000 votos sacó el PRM y el PLD, atención Francisco Peña, sacó 28.000. Pues ustedes recuerdan en el 2016 aquella gente que estaba abajo por 10.000, 15.000 votos y decía, no, me hay que matarme para robarme esta candidatura. Ahora, para que ustedes vean la otra lectura del lado PLD, gracias, un saludo por allá. Entonces, ahora el PLD, en este caso Francisco Peña, PRD, pero aliado al PLD, pues le ocurre lo mismo. Usted perdió, atención, 52-29. Y usted dice que hay que contarle uno a uno los votos. Solo traje este dato para que ustedes vean que el asunto aquí no es tanto de buenos y malos, sino toda una cultura política marrullera donde el que tiene más saliva come más hojaldres, y eso tiene que ver con la compra de votos, todas esas marrullerías. Ustedes buscan el informe de participación ciudadana, y les dice que es un asunto de porcentajes. El PLD tiene mayores recursos, una estructura partidaria en la base más eficiente que el PRM, entonces compra votos o intenta comprarlos más, en términos porcentuales, más que el PRM, pero dije más, o sea que la cultura política está ahí y tenemos el tiempo de buscar la forma y a partir de lo ocurrido de ir mejorándola. Finalmente, vuelvo al coronavirus porque la burguesía financiera estadounidense y sobre todo la europea nos enseñó algo chulísimo, y es que las ganancias son individuales, sus ganancias son individuales. Usted pagó impuestos y se ganó 80.000 millones de dólares y usted se lo ganó. Ahora, cuando usted quiebra, como le fue mal, entonces el Estado dice, no, hay que socializar esas pérdidas por la estabilidad social y macroeconómica de las naciones. Entonces, ahora voy a la otra historia. Si hay ganancias, ante lo que se nos ha echado encima, es el momento de socializar esas ganancias. Entonces el Estado tiene que hacer lo suyo, como tiene que hacer lo suyo el proconsumidor dentro de ese Estado. Hubo una cosa interesantísima, hubo un dato chulísimo, que fue un email de José Patricio Monegro, donde él hablaba
donde él hablaba del costo de la prueba. Él recordaba, y lo tengo por ahí, o sea, un periodista del día, dice José Monegro, conversaba con el presidente de Andeclip sobre las posibilidades de hacer pruebas del COVID-19 en laboratorios privados. Y le comentaba que el costo rondaba los 1.500 pesos. Ahora que lo autorizaron, resulta que los laboratorios cobran 5.500. No más preguntas, magistrados. Son insaciables. Y son tan insaciables que ahí entra el bendito gobierno, negocia con los señores que están haciendo eso que yo acabo de decir, y ahora en una actitud magnánima, de solidaridad hermosa, no lo vamos a cobrar en 5.500. El gobierno, vamos a ver qué santa negociación hizo con ellos para que cobraran a 4.300. Adiós. Pero hoy uno de los ejecutivos de ustedes no acaba de admitir, y se hablaba sin ningún miramiento ni disimulo, que costaba 1.500. ¿Y qué le va a pasar a la gente que hace eso? Absolutamente nada. Entonces, por eso es que yo digo que este país es una gran incitación a la delincuencia. Porque eso antes se quedaba en las élites, el poder político y las élites económicas, y no se sabía. Gracias a este aparato, todos nos enteramos. Entonces, ¿qué dice el señor que está en su casa, que lo mandaron para su casa y el jefe le dijo que no le iba a pagar, y él no sabe de qué caramba va a mantener sus hijos en los próximos días, cuando se entera de burradas así? Miren, en Nueva York, el Departamento del Consumidor de la ciudad multó a 550 comerciantes, dueños de negocios, que venden productos y servicios aprovechándose de la crisis creada por el coronavirus para aumentar los precios. Estamos hablando de termómetros, guantes de látex, antifebriles, supresores de la tos, todo lo que uno va a comprar en estas circunstancias. Bueno, pues el departamento correspondiente de la ciudad de Nueva York hizo el trabajo. Entonces, atención, Proconsumidor, que sabe cuánto cuesta un termómetro y en cuánto lo están vendiendo. ¿Cuánto cuesta la vainita esta de, cómo que se llama, el gel con alcohol? Manitas limpias. Todo el mundo la conoce como manitas limpias. Bueno, que está en todas partes. O la mascarilla. Lo de la mascarilla no tiene madre. Eso no tiene madre. Entonces, esto de 150, yo la compré a 450. Y en un supermercado de Cristo Rey. Cuidado, que tampoco fue en el Nacional. Entonces, vamos a ver qué van a hacer las autoridades con este agiotismo, con este abuso, porque las leyes están ahí para utilizarlas. Es una pena, pero volvemos a lo mismo. Cuando yo gano mucho, yo me quedo con mis ganancias porque son mías, porque yo pagué impuestos y estos son míos. Ahora, el día que a mí me va mal, hay que socializar las pérdidas. Así no podemos, profesor. Así no podemos. Saben que como todo esto también es salud comparada, uno está atento de lo que está ocurriendo en otros países, y en España hoy ya se registran 767 muertos con coronavirus, tras sumarse en las últimas 24 horas 169 casos. Los contagios en España ya se elevan a 17.147, con una subida en solo un día de 3.431 casos. Y eso uno lo ve, lo comparte, para que estemos atentos de que cualquier desliz aquí puede pagarse muy caro. Sí, así es. Y precisamente, señores, hoy ya hablábamos de que entran en vigencia las medidas extraordinarias. Ayer también saludar la actitud del liderazgo político de oposición de, en lugar de estar criticando, sumarse a apoyar las medidas del gobierno, e incluso hicieron propuestas de medidas que se pueden tomar para paliar la situación económica que va a generar la paralización prácticamente a que se enrumba el país por las medidas que se han tomado. En este caso, por ejemplo, Leonel Fernández, Luis Abinader se dirigieron anoche al país y ambos hicieron recomendaciones al gobierno
que es lo importante. Ya el presidente Danilo Medina había anunciado un paquete de medidas y la Junta Monetaria, o sea, el equipo económico del gobierno había anunciado otro paquete de medidas económicas para enfrentar la situación que se aviene. Si bien es cierto que hay que saludar la postura del liderazgo político de oposición de hacer lo correcto en estos momentos, hay que decir otra cosa. Estamos en medio de un proceso electoral y yo creo que si bien usted puede mantener la vigencia, la participación para no desaparecer de la opinión pública con estos temas, también tiene que tener cuidado, porque con un desliz importante usted puede perder cualquier buen posicionamiento electoral que tenga. En ese sentido, señores, miren, ayer el ministro de la Presidencia, que encabeza la comisión de alto nivel que designó el presidente para dar seguimiento a esta situación de emergencia, anunció el alcance de las medidas. A mí me parece que se ha quedado corto cuando se habla de que sectores como la zona franca pueden seguir operando. Hay demasiados ejemplos o varios ejemplos de países que no han tomado las medidas a tiempo y están pagando caro las consecuencias. Y ya la OMS ha dicho que lo recomendable es que todos los países entren en cuarentena total. Adis acaba de dar la información de lo que ha ocurrido en España. En las últimas 24 horas, 109 fallecimientos, creo. 6-9. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a esperar? La salud no es un tema reactivo, es preventivo. Si vamos a tomar medidas después que el problema se haya extendido más y evidentemente está creciendo por las propias cifras que da Salud Pública, el número de contagiados confirmados está creciendo, es decir, que no lo tenemos controlado. En Italia ya van 475. 475 ayer nada más, en 24 horas en Italia. 24 horas, ¿por qué? Y entonces, ¿qué es lo que han dicho los especialistas, los infectólogos? Que en esos países donde ha habido ese desbordamiento es porque no tomaron medidas preventivas a tiempo. Entonces ya estamos viendo el ejemplo internacional. ¿Qué estamos esperando aquí? Como que los empleados de la zona franca, donde se trabaja tan de cerquita y hay tantos empleados, pueden seguir las labores? No, señores, yo creo que tenemos que ser más drásticos. En cuanto a las medidas que sugirieron ayer, por ejemplo, Leonel Fernández, Luis Abinader, decía que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el candidato del PRM sugiere que se suspenda el pago de todos los servicios públicos. Eso entra el agua, la luz, ese tipo de servicios. Hay que tener cuidado con hacer sugerencias que de entrada lo puedan a usted descalificar. Porque me pregunto, si usted sigue como empleado y ya el gobierno ha dicho que por lo menos a los empleados públicos que tengan que despachar a su casa va a seguir pagándole su salario, entonces ¿por qué no va a pagar la luz? Usted mismo, por ejemplo, si es empresario y tiene dinero suficiente para cubrir sus servicios, ¿por qué no lo va a pagar? Hay que pagarlo para que el gobierno pueda entonces dar el servicio de manera gratuita a los sectores vulnerables que no pueden, y por ejemplo empleados del sector turístico que han sido muy afectados con esto. Vi que Leonel Fernández también hizo una propuesta en este mismo sentido porque es que quiero en el mismo tema para establecer diferencias. Por ejemplo, que no se suspendan los servicios públicos. Me parece más racional. No es lo mismo que usted deje de pagarlo a que no se le suspendan a aquellas personas que no puedan quizás hacer el pago porque han perdido sus empleos, porque hay una situación. Bueno, si una empresa no produce para pagar, ¿cómo va a pagarle a un empleado sentado en su casa? Hay que tener el sentido del equilibrio. Así que, y por ejemplo, el gobierno anunció una medida de seguir dando el desayuno escolar, el almuerzo escolar a los estudiantes en la suspensión de la clase. Es buena y yo sé que está cargada de buen deseo, de esa actitud que siempre ha tenido el presidente Danilo Medina de acudir en apoyo a los sectores más vulnerables, pero la aplicabilidad en la práctica de esa medida me parece
que quizás no resulte tan fácil, porque el objetivo es evitar que las personas se puedan aglomerar para evitar la propagación del contagio del virus. Entonces, ¿cómo van a ir y se van a trasladar a los centros educativos para retirar alimentos cocidos? Yo creo que hay que buscar otro tipo de mecanismo de asistencia a las familias más vulnerables. Nelson. Sí, no, antes de la pausa, un par de informaciones sobre el desayuno escolar. Ayer entrevistamos al jefe de gabinete, Henry Santos, aquí. Él dijo que los padres, tutores o una persona autorizada debe ir a la escuela a buscar el almuerzo. Pero él decía también que lleven su envase, que lleven su vasija. Esa parte no la sazonamos bien. El segundo, sobre el pago del gobierno, el gobierno anunció ayer que va a adelantar el pago. Es muy probable que mañana, entre hoy y mañana, ya el gobierno esté pagando los sueldos correspondientes a este mes. Y por último, las contradicciones de la vida. Entre las medidas está que a la funeraria, si a usted se le muere un familiar, solo asistan los familiares cercanos. O sea, que no vaya nadie. La muerte por sí es soledad y te van a enterrar solo. Y las disposiciones de la Junta a sus empleados, dice la Junta Central Electoral que las oficialías del Estado Civil no van a programar bodas mientras dure la actual circunstancia. O sea, que nadie se va a casar de manera legal, pero ya las iglesias dijeron que también cerraron sus actividades. Entonces, si usted se muere, se va a morir solo y no se puede casar en esta etapa. Ay, Dios mío. Bueno, es un momento de verdad, todo muy nuevo. Vamos hablando de todo lo que implica el coronavirus, a recuperar el enfoque salud en el próximo bloque, porque ya nos espera el infectólogo Héctor Balcácer. Héctor Balcácer es un veterano de estos asuntos de salud que hoy se suma a nuestra oferta de salud. Antes de irnos, el llamado al gobierno, hay un estado de excepción. Ese estado de excepción se va a declarar ahorita, permite hacer lo que se tenga que hacer por el colectivo, como yo dije, legalmente. Entonces, hay muchas formas de ayudarse, cada quien hace su propuesta, Lionel dijo lo suyo, Abinader, y qué bueno, los otros dos líderes hablaron muy bien, pero yo me remito a que aquí a los que hay que ir así como mamá gallina, es a las familias del CIU-20, que están perfectamente ubicadas. A esas se le puede llevar durante estos 15 días y un toque de queda que no está anunciado, pero yo creo que va a ser inevitable, porque no es verdad que al tigueraje tú le vas a decir que no beba romo en el colmadón. Entonces, ojalá que el Estado escuche a uno y le vaya encima como la mamá gallina a las familias del CIU-20, que esas sí han sido estudiadas y merecen todo el apoyo y toda la solidaridad del santo gobierno. Haga planes en función del tiempo. También, yo creo que quedarse en casa tampoco impacta demasiado el tiempo. ¿Cómo va a estar el clima? A ver, las próximas horas. Jim Suriel está con nosotros. Hola, Jim, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy tendremos la continuación de los efectos de una vaguada que se encuentra sobre República Dominicana y estará desarrollando lluvias, sobre todo hacia la zona central de la Cordillera Central, la región del Cibao noreste y también hacia el sureste. Serán precipitaciones entre moderadas y fuertes en ocasiones, especialmente esta tarde y esta noche tendremos la incursión de más humedad hasta el territorio nacional. Los vientos van a seguir del noreste hasta el territorio dominicano durante las próximas 24 horas. Por lo tanto, esta noche será muy fresco el ambiente en gran parte del territorio nacional y así seguirán las próximas noches en República Dominicana. Inclusive los modelos de pronóstico prevén ese ambiente muy fresco todavía hasta la próxima semana. Y a partir del lunes tendremos el desprendimiento de una vaguada de este frente frío que está ubicado al norte distante de la región del Caribe. Estará incidiendo directamente en nuestra isla y aportando condiciones lluviosas en gran parte del territorio nacional, tanto el próximo lunes como el martes de la próxima semana. Y para el fin de semana seguiremos con los fragmentos nubosos aportando precipitaciones de corta duración. Estas han sido las informaciones del tiempo. Ahora nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. El
El programa está en una edición especial y queremos saludar a esa gente que en días normales está trabajando, pero que ahora sintoniza porque está conectada con la necesidad de la información, con la necesidad de precaución, con el estado de emergencia que justifica el estar ahí de cerca con lo que los medios ahora les estamos poniendo desde temprano. Para eso hemos invitado al infectólogo Héctor Balcácer. El doctor Balcácer, hoy en una tercera edición en la que priorizamos el tema salud, nos sigue poniendo en la actualidad. Así que buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente un placer estar con ustedes y con su teleaudiencia. Doctor, vamos a evaluar de entrada las medidas que ha tomado hasta ahora el gobierno, ya las más extremas. ¿Usted cree que son suficientes, han llegado en el momento oportuno o quizás deberíamos ser un poco más drásticos? Mira, yo entiendo que las medidas que se están tomando van acorde a cómo están ocurriendo las situaciones de salud. Hay que decir que a la fecha tenemos simplemente unos 30 y pico de casos, 2 fallecidos. Estamos hablando de que cuando uno revisa esa cifra, uno entiende que esto pudiera empeorar, que pudiera aumentar. Sin embargo, uno también tiene que entender que hay diferentes escenarios. Hay personas que quieren que se haga un cierre completo del país, que se produzca esa orden del toque de queda y que nadie pueda salir de sus hogares. Hay que entender que ese tipo de medidas ya se aplicaron en Italia. Y cuando uno revisa lo que está ocurriendo en Italia, se da cuenta que tampoco ha sido la solución definitiva de los casos de coronavirus. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que se haga una cuarentena total tampoco significa que las personas no van a contagiarse o que las personas no van a morir. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene un grupo de personas que lo tranque en la casa, si había alguien que estaba afuera, que es una persona que trabaja de 7 a 6 de la tarde y llega a 10, 11 de la noche y los abuelos están acostados o los papás están durmiendo y generalmente no lo ve y quizás comparte con ellos en el fin de semana, la probabilidad de pasar el proceso simplemente disminuye. Pero si tú metes a todo el mundo en la casa 2 semanas, el que tiene el cuadro se lo va a pegar a todo el mundo. Cuando uno hace cuarentena, no es que los casos van a desaparecer, lo que pasa es que los casos se focalizan. Entonces el Estado debe tener algún tipo de respuesta porque va a tener varias personas que van a infectarse, que van a presentar síntomas en diferentes lugares, en diferentes casas, las personas simplemente van a enfermar. Se lo digo porque creen que el hecho de que se llame a un toque de queda va a ser como una varita mágica. Ellos no tienen a todo el mundo en la casa trancado y los casos van a desaparecer. No obstante, pero no recomendación en ese sentido, porque es que la Organización Mundial de la Salud ha coincidido con que esa es la mejor de las alternativas. Claro que sí, es algo que se puede hacer y es algo que creo a lo que vamos a llegar. El asunto es que la República Dominicana no tiene el mismo escenario quizá que otros países, que es lo primero que quiero decir. Cada país tiene sus características. Me explico. Cuando usted revisa lo que está pasando en Italia, que en el día de ayer, como ustedes bien dijeron, hay una gráfica que yo le pasé a las personas de producción, solamente uno chequea en Italia que en el día de ayer ocurrieron 475 fallecidos, tú te das cuenta que posiblemente esa no va a ser la realidad en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque la edad promedio en Italia es una población que tiene cerca de 48 años, 47 punto y pico. Miren ahí la imagen en pantalla. Y cuando uno la revisa, se da cuenta que en el día de ayer fallecieron 700 y pico de personas. Y cuando uno revisa la mortalidad en Italia, se da cuenta que es una mortalidad que supera la mortalidad de otros lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Algo tiene que estar pasando en Italia, cuyo sistema de salud, para aquellas personas que no lo saben, está dentro de los mejores 5 sistemas de salud del mundo. Hay algunos lugares que lo tienen como el segundo lugar, pero ¿qué ocurre? La población promedio en Italia tiene 47, casi 48 años. La población promedio en República Dominicana tiene 27, casi 28 años. O sea que estamos hablando de que hay una diferencia de edad de casi 20 años. ¿Qué ocurre con esta situación? A la fecha se sabe, según lo que se está observando, sobre todo en el estado de Nueva York, que era lo que estaba revisando en este momento mientras llegábamos de la pausa, justamente en la ciudad de Nueva York se ha visto que los jóvenes están demandando atenciones en los centros hospitalarios. Y muchas de estas personas se están dejando hospitalizadas. Pero cuando uno revisa la mortalidad de estos grupos de edades, personas que tienen menos de 40 años, se da cuenta que la mortalidad continúa igual que en todas partes, entre 0.1 y 0.2. O sea, muere 1 de cada 1000 personas o 2 de cada 1000 personas de esos grupos de edades. Es cierto, en algún momento podremos llegar a ese tipo de medidas, pero hay que ver qué tanto se puede contener el virus con este primer escenario de cierre parcial. Recordar que muchas veces cuando uno evita que los niños se junten en las guarderías, en los colegios, usted puede evitar que los adultos mayores, que las personas que son un poquitito más adultas, también se contaminen o se contagien. Porque creo que todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó con la influenza. Los niñitos comenzaban en el colegio con el proceso respiratorio
y cuando llegaban a la casa todo el mundo enfermaba. Entonces es una situación que pudiera quizás cortarse, dado las características que tenemos como país. Hablando de lo de la cuarentena, yo creo que es importante recrear que hay un segundo interés también cuando se hace una cuarentena, y es que todo el mundo nos infecte juntos para que no colapse el sistema de salud. O sea, aunque no se contenga la enfermedad, sí tiene un gran valor el hecho de que todo el mundo no esté en la sociedad haciendo un contacto social que masifica el virus. Claro, el problema era lo que te estaba diciendo. El problema es que tú no tienes un contagio social importante, pero sí tienes un contagio familiar. Entonces, ¿qué pasa? Pero es el núcleo más pequeño, doctor. Sí, pero el problema es cuántas familias hay. ¿Cuántas personas tienen el coronavirus? El problema es que en este momento, al no haber, eso sí es algo que yo critico, la prueba no se liberó en su momento. Razón por la cual nosotros no sabemos la realidad de la cantidad de personas que tenemos con coronavirus. Entonces, por los casos confirmados, doctor, más o menos serían 4 más. Es así la proyección, porque se supone que hay más de lo que se dice. No, mira qué ocurre. En Inglaterra, que fue donde se hizo la primera proyección, se hablaba de que tenían 800 casos de inicio. Y cuando se hizo el cálculo estimado de cuántas personas podían tener coronavirus, ellos calcularon 10.000. Ese fue el subregistro, o sea, 800 casos y que tenían 10.000 casos. Cuando usted multiplica los casos que tenemos aquí, usted pudiera decir entonces, tenemos 30 y pico de casos, posiblemente tenemos cerca de 4.000 casos. Esa es una de las variaciones que uno pudiera simplemente extrapolar según esos cálculos que hicieron los ingleses. ¿Me doy a entender? Pero ¿qué ocurre? Ahora mismo es cuando vamos a ver cuál es la realidad de este proceso. La prueba, algo que todavía es un freno a la realización de la misma, es que todavía no tiene cobertura por las ARS. Independientemente de que el presidente dijo en su discurso que las ARS le van a cubrir, cuando uno llama como infectólogo, lo digo porque en el día de ayer yo tuve una avalancha de personas que tenían procesos respiratorios, que tenían malestar general, que se sentían con dolorcito de garganta, que me pica la garganta, que querían hacerse la prueba. Entonces, ¿qué ocurre? Uno como médico tiene que discriminar. Por ejemplo, fue un muchacho de 38 años. Que imaginemos que pudiera tener coronavirus, pero cuando yo le pregunto, ¿tú hiciste fiebre? Sí, doctor, yo hice fiebre hace 2 meses atrás. ¿Y ahora qué te sientes? No, doctor, me siento como una garrapela. Yo quiero saber si yo tengo coronavirus. Esa es una persona que yo irremediablemente no le voy a indicar la prueba de coronavirus. ¿Por qué razón? Porque recordar que ya pasó con la influenza. Desde que una persona tosía 2 veces, inmediatamente le mandaban a hacer prueba de influenza. ¿Y qué ocurrió en República Dominicana? Se agotaron la prueba de influenza. Doctor, nos quedamos sin pruebas, sin saber quién tenía y quién no tenía el proceso cuando teníamos un brote importante. Esos detalles como ese, que la prueba no esté disponible a tiempo, que el contacto social no se frene en el momento indicado, hace pensar a muchos y conjeturar que en el país estamos como con 2 o 3 días de retraso respecto al ritmo que deberíamos llevar para contener el virus. ¿Qué peligro eso puede significar? Mira, realmente, dada la situación poblacional que estábamos describiendo anteriormente, con una población dominicana relativamente joven, sin grandes patologías comórbidas, lo que pudiera ocurrir es el peor escenario, que fue algo que describió Boris Johnson en Inglaterra, que Boris Johnson dijo que él no iba a tomar ningún tipo de medida. Ahora está recapacitando después que Donald Trump decidió tomar medidas. Ustedes saben que ellos, como quien dice, juegan en pareja. Entonces, en este sentido, inicialmente, el señor Johnson lo que pidió, el primer ministro de Inglaterra, era que él iba a liberar, que todo el mundo se infectara. Y hasta dio un discurso diciendo muchas personas van a perder seres queridos, pero Inglaterra va a surgir más fuerte y si vuelve a haber otro brote de coronavirus, las personas que sobrevivan van a tener protección contra el virus. Es una visión, yo entiendo el punto de vista ético. Irresponsable, entre otras cosas. Yo fuera de irresponsable iba a decir errada, porque no me gusta faltarle el respeto. Sin embargo, entiendo que hay algunas personas que nos están viendo que están diciendo, coño, sí, es verdad. Me doy a entender porque hay algunas personas que comparten esa visión de la supremacía, de ir disminuyendo la población mundial. Todo el mundo sabe que se habla que es uno de los grandes retos que tiene la humanidad, sobre todo por los recursos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando que lo que pudiera ocurrir es que el coronavirus se quede como una enfermedad endémica en República Dominicana. ¿Qué significa endémica? Significa que así como tenemos dengue todo el año, que todo el año tengamos personas que presentan dengue, ocurra lo mismo con el coronavirus y que cada cierto tiempo tengamos una persona que infecta y de repente tú tengas que aparecen 1000 y pico de casos de coronavirus en República Dominicana. Y a propósito de eso, ¿cómo responde el cuerpo una vez le dio el virus? ¿Queda inmunizado parcialmente? Mira, de alguna manera? Hay una situación con el coronavirus. ¿La próxima vez le dará más duro? ¿O la próxima vez se encontrará el virus con una zona en donde ya no impacta del mismo modo? El hecho de que las personas curen de manera completa contra el coronavirus significa que esas personas lograron desarrollar una respuesta inmunológica que evitó que esas personas siguieran enfermas. Lo que quiere decir que aparentemente desarrollan anticuerpos.
¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que estamos frente a una enfermedad que se inicia o se reporta el primer caso a nivel internacional 31 de diciembre. Tenemos enero, febrero y los días que van de marzo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora tenemos que ver si realmente esas defensas van a durar 1 año, 2 años, 3 años o simplemente te van a proteger para toda la vida. Porque recordar que hay enfermedades que te pueden dar y, por ejemplo, las defensas no te protegen para siempre. Un ejemplo, el tétano. Si a una persona le da tétano, el tétano, uno de los problemas que tiene es que a ti te da, tú te curas de tétano y tú simplemente, si vuelves a tener otra herida, tienes que volver a aplicarte una inmunoglobulina o tienes que ponerte las vacunas porque la inmunidad no es para toda la vida y cada 10 años tienes que aplicarte la vacuna de nuevo. Entonces hay que esperar a ver qué ocurre. Hay una situación en este caso con el coronavirus y es que hay personas que han logrado curarse y vuelven y se reinfectan. Porque un dato que hay es que a la fecha hay 2 cepas del coronavirus circulando. ¿Es cierto eso? Porque Sí. hay mucha especulación de si la L y la S son un mito o una realidad. Lo que pasa es que ya se habla de mutaciones. Hay algunas personas que han observado que algunas cepas, por ejemplo, tienen comportamientos diferentes dependiendo de la población a la que se enfrenten. Recordar que los virus mutan, igual que el ser humano trata de progresar para poder adaptarse. Ya lo vimos con un caso bastante reciente que fue el virus del Zika, el cual mutó su genoma en un 2%. Y ya vimos el gran problema que generó a nivel mundial. Vimos que personas presentaron Guillain-Barré, personas que presentaron trastornos neurológicos, niños que nacieron con microcefalia, niños que nacieron con problemas oculares, nacieron con cierto grado de retraso. O sea que estamos hablando de una población viral que puede estar cambiando en el día a día. Los coronavirus han estado entre nosotros durante muchísimo tiempo. Algunas personas no lo saben. Estos coronavirus están descritos en la literatura médica de los 1960 y pico. Tenemos a la fecha 7 coronavirus que producen enfermedad. De todos los coronavirus malos, como yo le digo, es el que tiene la mortalidad más baja. Sin embargo, hay que entender que los otros 2, había uno que tenía una mortalidad de un 34%, que es el MERS, y había otro que tenía una mortalidad de un 10%. Hay una imagen de apoyo también que yo le envié al señor Guedes, por favor, donde yo le muestro los casos de las personas que le ha dado la enfermedad y se han sanado, así como aquellas personas que le ha dado la enfermedad y han presentado algún tipo de complicación. Por ejemplo, ahí tienen esa gráfica. Si ustedes se fijan en esa gráfica, nos habla de que cada 100 personas que presentan este proceso infeccioso, 95 no van a hacer ningún tipo de complicación. Cuando hablamos de ningún tipo de complicación es que estas personas simplemente van a tener una gripecita. Sin embargo, hay un 5% que va a presentar formas graves, los cuales van a requerir unidades de cuidados intensivos o van a requerir hospitalización general. Tenemos también lo que llamamos los casos cerrados, que eso es lo que más preocupa. Cuando uno mira esa gráfica que ve los casos cerrados, se da cuenta de que aquellos casos que o se curaron o se murieron, la mortalidad está muy cerca de un 10%. Independientemente de que cuando uno toma todas las poblaciones, entre los casos activos y los casos cerrados, uno se da cuenta que ronda cerca del 3-4%. Sin embargo, lo que estamos viendo es una tendencia a un incremento de la mortalidad en el coronavirus en todas partes del mundo, y esa mortalidad está siendo alada por países como Italia, países como España, que son países que, vuelvo y comento, tienen poblaciones envejecientes importantes. O sea, el hecho de que simplemente Italia en el día de ayer tuviera 475 fallecidos es algo que llama mucho la atención. Doctor, se ha informado, o el gobierno de China ha informado que se está desarrollando una vacuna y esa información se ha difundido. ¿Cuál es la realidad de eso? Si se está probando en humanos, si es verdad que ya tenemos la cura tan cerca. Explíquenos ahí. Mira, hay algo interesante y hay algo que yo siempre hago la comparación. Todo el mundo recordará lo que era la guerra espacial, cuando Estados Unidos y Rusia competían para ver quién era el primero que iba a llegar a la Luna, quién iba a conquistar el espacio. Está ocurriendo exactamente lo mismo ahora con los procesos biológicos y el desarrollo de vacunas. ¿Qué hemos observado? Que el presidente Donald Trump, 2 días antes, hoy hace 3 días, da una rueda de prensa con el cirujano general de los Estados Unidos, lo que sería el ministro de Salud, y la encargada del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Esas 2 personas, acompañando al presidente Donald Trump, dice que los Estados Unidos acaba de aplicar la primera dosis de la vacuna del coronavirus a una persona sana. Y posteriormente anuncia que hay 45 voluntarios sanos que se van a dejar aplicar la vacuna para ver cuál es su respuesta a largo tiempo. Habla además, da el detalle de que son 2 dosis y se va a probar para ver si la misma puede brindar inmunidad por cuánto tiempo. Pero hay una palabra que se le olvida a mucha gente y es la parte de la seguridad. Estamos hablando de un virus que tiene una letalidad, entre todos los casos, repito, de cerca de 3-4%, pero imaginemos que la vacuna tenga una mortalidad de un 10%. Entonces, por tal razón hay que ver
si la vacuna, además de ser efectiva, también puede ser segura. Imaginemos que hay diferentes poblaciones. Generalmente los voluntarios sanos, ¿quiénes son? Son personas entre 20, 40, 50 años, que son personas sanas. Eso nos representa a los niños, nos representa a las embarazadas, nos representa a los adultos mayores, porque sabemos que experimentar con medicamentos en embarazadas es algo éticamente incorrecto. Y generalmente los estudios en embarazada aparecen de la siguiente manera. Tú vacunaste a una mujer que dice, no, yo no estoy embarazada, porque mi fecha de última menstruación hace 2 días. Y 2 meses después aparece que sí estaba embarazada. Doctor. Entonces, no, ustedes creen que es relajando, pero es así. Pero no, creemos efectivamente. Entonces, justamente estamos hablando de que esa vacuna puede ser efectiva, pero a la fecha no se conoce si es segura. Lo de los chinos lo han anunciado con bombos y platillos, pero no son el único país. Hay que decir que hay otros países que ya han hablado, Israel, Cuba está celebrando que lo tiene. Cuba está celebrando lo mismo, pero repito, esta vacuna del coronavirus fue una situación tan prioritaria para la humanidad, que es la primera vacuna que no se ha probado en animales y se ha probado directamente en humanos. Doctor, hablando de vacunas, sí. Aquí hace un tiempo, después que tuvimos muchos casos de H1N1, de influencias, entonces hay vacunas que la gente ha estado ya oportunamente aprovechando. Se ha demostrado, porque ahora hay un correr por esas vacunas, se ha demostrado que tenga algún tipo de inmunidad quien ya se había antes vacunado por la influenza, por una de esas. Mira, es una excelente pregunta, pero la realidad es la siguiente. Tú lo que quieres evitar es que la persona haga la coinfección. ¿Qué significa coinfección? Que la persona adquiera la infección por los 2 virus. Todo el mundo recuerda al italiano y la única imagen que tiene en su cabeza del italiano es diciendo adiós a través del cristal con su mascarilla puesta y su batica de señora mayor de color azul. Ay, doctor, qué cruel. Eso es lo que todo el mundo recuerda de él. Sin embargo, no recuerda que dentro del cuerpo del artículo se dice que la persona tenía una coinfección con influenza A y también estaba infectado con el coronavirus. Entonces, otra cosa que las personas no saben es que esa persona presentó un estado de gravedad. La persona necesitó soporte ventilatorio en su momento. ¿Siempre lo presentaron como una persona en evolución correcta? Sí, repito, lo que pasa es que era una persona que tiene más de 65 años, que hace una coinfección con 2 virus que tiende a ser bastante agresivo, los 2, en personas de edad avanzada. Él tuvo que ir a una unidad, repito, a recibir soporte ventilatorio, pero posteriormente la persona los rebasa, porque las personas creen que todo el que le dé coronavirus se va a morir. Y ya mostramos la gráfica que de cada 100 personas, 95 lo que va a tener es una gripecita. Sin embargo, hay un 5% que va a presentar formas graves de la enfermedad, y también una gráfica que está por ahí que muestra la mortalidad por grupos de edades. Una pregunta, doctor. Digamos. A la persona que se infectan y que rebasa la enfermedad, ¿queda comprometido hasta ahora, que dicen los estudios, alguna parte de su salud, los pulmones? Mira qué ocurre. He escuchado personas que han ido a programas y han hablado de fibrosis pulmonar. Realmente puede ocurrir que las personas puedan tener un daño pulmonar que posteriormente va a regresar, porque todos los procesos inflamatorios en cualquier lugar van a producir cierto grado de daño del tejido, y el tejido puede curar mediante fibrosis. ¿Me doy a entender? Eso es, por ejemplo, cuando una persona se corta, que posteriormente aparece una cicatriz, eso es un tejido de fibrosis. Aún las personas no lo reconozcan de esa manera. ¿Qué pasa? El coronavirus tiene muy poca evolución. Hay algunas personas, por ejemplo adultos mayores con enfermedades de base, que sí van a presentar cierto grado de fibrosis, pero no es que esas personas van a quedar, como se quiere vender, en silla de ruedas y que van a tener que estar utilizando oxígeno todo el tiempo. ¿Qué es lo que significa la fibrosis pulmonar? Que es que el pulmón, al estar fibrosado, simplemente no va a poder expandir. Y si te fijas, la mayoría de las personas que les dan de alta con coronavirus siguen su vida completamente normal. O sea que independientemente de los hallazgos radiográficos, aparentemente no tiene la repercusión desde el punto de vista del día a día de lo que se ha querido vender a la población. Yo tengo una preocupación. Claro. La falta de acceso a la prueba puede derivar, junto a que, como ustedes con mucho fundamento dicen, de cada 100 casos, 95 solo tendrá una gripecita cualquiera, puede derivar que un segmento de la sociedad no se vea animada, porque no es un momento para grandes gastos, a pagar 4,000 y pico de pesos en un laboratorio privado, pero tampoco quiera ir a embrujarse con el sistema de salud público. Entonces decide guardarse en su casa con esa ligera gripecita, y eso signifique un subregistro incalculable. ¿Qué ustedes ven ahí?
Creo que tienes toda la razón. Por eso cuando hablé de la prueba, lo primero que mencioné fue que hay que tratar de llegar a un punto en el cual la prueba la pueda cubrir lo seguro. Y cuando hablo de lo seguro, que esta es la parte más difícil, y cuando yo lo verbalizo, conociendo más o menos el sistema de salud, yo digo que todos los seguros deben cubrirla, incluyendo el SENASA subsidiado. Claro. Que justamente... Porque ahí es que está la población vulnerable, más vulnerable. Entonces, por tal razón, creo que hay que hacer un análisis como usted lo está haciendo, en el cual la prueba debe estar disponible. Se debe tratar de hacer una proyección de la cantidad de personas que pudieran estar afectadas del virus, la demanda de la prueba, porque recuerde que la demanda de la prueba se genera mediante el estímulo a las personas de conoce tu estado serológico. Si tienes coronavirus, tú pudieras infectar a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá, ¿me doy a entender? Entonces, en ese sentido, o tú tienes diabetes, hazte la prueba. Hay que tratar de hacer que las personas se hagan la prueba para saber su estado, pero también la prueba tiene que estar fácilmente realizable, como dice. Hay personas que dicen, no, porque el seguro lo va a cubrir todo y nada más va a ser 1,000 pesos de diferencia. El problema y te es... están poniendo 1,000 pesos solo de transporte, aunque tú vivas a una esquina del laboratorio, yo te voy a decir a ti. Exacto, o sea que estamos hablando de que cuando uno habla de 1,000 pesos, uno quizá en el estrato en el cual uno se encuentra, 1,000 pesos no es nada. Pero hay otras personas que 1,000 pesos representa mucho. Puede ser la entrada, por ejemplo, de un mes completo, de una semana completa, quizás en los negocios informales. O sea que estamos mencionando que la prueba tiene que tener cierta facilidad de realización. El Ministerio de Salud Pública realmente al inicio tenía unas trabas impresionantes para la realización de la prueba. Yo creo que a medida que los casos van aumentando y diciendo el Ministerio que hay cerca de 200 personas que pudieran estar en observación, entonces en ese sentido creo que ya hay que comenzar a decir que existe transmisión dentro de la población, que hay personas que posiblemente estén caminando con cuadros gripales que lo que tienen es coronavirus, que son personas jóvenes y quizá lo están pasando. Por eso la recomendación que hago siempre es la misma. Si usted está gripado, no vaya donde su abuelo. No vaya donde su abuela. Trate de quedarse en su casa lo más aislado posible. En este momento como estamos, creo que ningún médico no le diera a usted una licencia por lo menos por una semana si usted tiene un cuadro respiratorio. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que estamos frente a un proceso que a los más débiles tiende a atacarlos más. Por eso es que la teoría de conspiración no se termina. Es un virus que ataca a los mayores y ataca a las personas que tienen algún defecto en su sistema de salud. Entonces, antes de ayer, yo sé que no fue coincidencia, una película que comenzaron a pasar a través de los sistemas de cable fue Gattaca. ¿Cómo se llama? Gattaca, G-A-T-T-A-C-A. La voy a ver hoy. Sí. La Gattaca justamente habla de un sistema futurista en el cual el trabajo que puedes desarrollar, la posición a la cual puedes llegar, así como tus ingresos, depende de tu material genético. Por ejemplo, si dentro de tus genes está el hecho de que tú eres una persona violenta, eso te resta puntos dentro del sistema. Si tú tienes predisposición a ser cardiópata, aún no tengas problemas en el corazón, también te discriminan. Si tienes problemas de visión, eso también te discrimina. Y simplemente por un puntaje te van descartando como ser humano, independientemente del tipo de persona que seas, solamente tus genes van a ser la parte que predomine en tu desenvolvimiento, tu desarrollo social. Doctor, antes de irnos, que ya estamos terminando. Anda la porra, no puse esto en vibración, perdónenme. Esto es en vivo. Sí, estas cosas suceden en vivo. Mira, doctor, ayer vi una información de España que un paciente con coronavirus de 37 años falleció y no tenía ninguna situación de salud comprometedora como ha sido hasta ahora el patrón. Claro. ¿Qué explicación hay para eso? Porque yo siento como que eso asustó un poco. Ok, mira, recuerda que no es que una persona con más de 30 años no pueda fallecer, porque está descrito. Lo que pasa es que las personas que tienen menos de 40 años, la probabilidad de morir es 2 de cada 1000. Lo que ahora hay que ver es qué tanto esos casos en personas menores de 40 años se van a apilar o se van a presentar. Por eso es que estamos diciendo que esto es una noticia en desarrollo. Y a mí me da risa porque yo he grabado programas donde he dicho, ahora mismo en República Dominicana tenemos tantos casos. Y al otro día el ministro de una rueda de prensa y el programa va a salir 2 días después. Y yo me veo y digo, oh Dios mío, parece que estoy hablando disparate. Entonces en ese sentido hay que decir que esto es una noticia en desarrollo. Doctor Balcácer, hemos llegado a la parte final y queremos agradecer lo llano de su conversación, es muy cercano en el estilo de informar y que los infectólogos estén dispuestos porque aquí necesitaremos hablar de esto para largo. Claro que sí, he visto al doctor Carlos Rodríguez varias ocasiones en la noche,
El doctor Rodríguez tiene una forma quizá un poco más agresiva de conversar que yo. Entiendo que lo de la cuarentena total hay muchas personas que lo están pidiendo porque creen que eso va a salvar a la población, repito. Es cierto, puede ayudar, pero eso también significa que los más ancianitos posiblemente se van a exponer más en el foco familiar. Razón por la cual hay que tener también una respuesta sanitaria montada antes de hacer eso. Porque lo que significa es que en una casa, una persona con coronavirus, 5 personas en el hogar, tú tienes que poder llamar a una unidad que pase a recoger a la abuelita o al papá que se puso malo y tener un lugar donde llevarlo y se le pueda brindar las atenciones quizás de ventilación. O sea que estamos hablando de que es un proceso que va más allá de simplemente mandar un rayazo por escrito, como muchas personas quieren que ocurra. Muchísimas gracias, doctor. Y para terminar esto, un consejo que hemos adoptado en mi casa, ya que todos estamos ahora mismo en un contacto de la casa, pero que, por ejemplo, en mi caso yo sigo trabajando y mi esposo también, menos besos a los niños. Este es un momento para el cariño, darlo, pero en modos distintos. Vamos a una pausa. Continuamos y vamos a seguir con el tema del coronavirus, pero en esta ocasión vamos a conversar desde el punto de vista legal por la posible entrada en vigencia desde hoy del estado de emergencia, que ya fue aprobado en el Senado y se supone que hoy en la tarde lo hará la Cámara de Diputados. Para eso tenemos aquí al especialista en Derecho Constitucional, Nacef Perdomo. Bienvenido y gracias. Gracias a usted por invitarme. Señores, precisamente hoy, ¿qué implicaría la declaratoria del estado de emergencia, el alcance? ¿En qué situación es que quedamos? Bueno, la solicitud que hizo el presidente al Congreso Nacional incluye solamente la suspensión de 2 derechos, que son la libertad de tránsito y la libertad de asociación. Lo pidió por 25 días. Y eso lo que implica es que luego de que el Congreso lo apruebe, el presidente tiene que dictar un decreto estableciendo cuáles son las medidas, o sea, declarando ya el estado de emergencia y estableciendo las medidas que se van a aplicar para combatir la pandemia. Yo veo, Nacef, que lo que se aprobó ayer en el Senado fue una resolución. Yo, como alguna gente esperaba, como una ley, una cosa así. ¿Por qué una resolución? Bueno, porque no es una ley propiamente dicho, es una aprobación de parte del Congreso de una figura constitucional que es el estado de emergencia. No hay, o sea, no es un texto normativo propiamente dicho. Porque no tiene carácter de permanencia, sería por... No necesariamente por eso, porque hay leyes que se votan con una permanencia limitada. Por ejemplo, el presupuesto nacional se vota todos los años y cuando pase el año pierde vigencia, siempre que se haya aprobado el otro presupuesto, pero eso es otra cosa. El tema es que en este caso el Congreso hace muchas cosas por resolución. La ley no es la única manera en que manifiesta su voluntad, su aprobación por los actos del Poder Ejecutivo. De hecho, cuando el Congreso aprueba un tratado internacional para que entre en vigencia, lo hace por medio de una resolución, no a través de una ley. La resolución, luego de aprobada, en el momento que se aprueba, tiene aplicación o vigencia inmediata. Parece una simpleza, porque con la ley el Ejecutivo tiene tantos días después que se aprueba. Y te lo pregunto porque yo veo como determinada urgencia. Yo creo que el país anda 2 pasos atrás. Esta tarde, cuando los diputados aprueben la resolución, lo que se da por un hecho, ¿inmediatamente se aprueba o implica algún trámite? No, el presidente tiene que dictar un decreto declarando ya formalmente establecido el estado de emergencia y con las medidas fundamentales que se van a aplicar durante el periodo de su vigencia, que son 25 días. Cuando falten 5 días para que se venza la autorización, tiene que someterla al Congreso nuevamente para ser renovada. Quizás es por eso que el presidente no lo pidió de 15 días, porque si lo pide de 15 días, en una semana vamos a tener que estar teniendo la misma discusión. Ahora puede esperar casi 3 semanas, ver cómo todo va evolucionando y todos vamos a saber en qué situación estamos.
Anoche algunos políticos de oposición hicieron sugerencias de medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos económicos, pero algunas tendrían un trámite legal. El alcance, por ejemplo, de suspender el pago de servicio, todo eso el presidente lo podría hacer ahora por decreto con el tema de la declaratoria de emergencia. Bueno, hay servicios públicos que sí puede ordenar el presidente, incluso, o sea, sin necesidad de una declaratoria de emergencia, pero aunque digamos la libertad de empresa, la libertad de propiedad, el derecho a la propiedad no van a ser suspendidos, todos estamos conscientes de que hay cuestiones que van a estar limitadas en este momento de crisis. Y yo entiendo que la mayor parte de las propuestas que se hicieron ayer son propuestas que son aplicables sin necesidad de una ley. Eso tendría que discutirse caso por caso, ciertamente, pero yo, ¿qué te digo? O sea, el Ministerio de Trabajo tiene gran capacidad para actuar y regular las relaciones laborales, sobre todo en un momento como este. El Ministerio de Hacienda pudo tomar las medidas económicas que tomó, asimismo la Junta Monetaria. Las cosas que se han estado proponiendo son practicables desde el punto de vista jurídico, y por lo que tengo entendido, también lo son desde el punto de vista económico, que eso es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, esta pandemia presenta un reto particular al Estado dominicano. No se trata solamente de un problema de seguridad pública en el sentido puro y estricto de la comisión de actos de violencia. Se trata de seguridad pública en el sentido de que si la gente no recibe los recursos para aguantar este proceso, vamos a tener no solamente las complicaciones médicas naturales de que la gente con mucha hambre, sin haber comido, se enferme, sino que va a colapsar la mitad de la economía nacional. Y eso es algo que a mí me alegra mucho, que los principales líderes políticos del país lo hayan entendido con rapidez. Estuve revisando los estados de excepción en la Constitución. El artículo 262 y siguiente habla de estado de defensa, estado de conmoción interior y propiamente el estado de emergencia nacional. No vamos a entrar en establecer diferencia entre uno y otro, aunque quizás tú nos puedas ayudar, porque yo estuve viendo que mayormente nosotros conocemos el estado de emergencia, pero para situaciones muy visibles, un huracán, ese tipo de cuestiones, pero ahora no está tan claro de hacia dónde va a caminar el gobierno. Porque con un huracán ya todos sabemos y lo estamos viendo, pero ahora esas dos condiciones, libertad de tránsito y de asociación y de reunión, ¿por dónde podría venir el gobierno que contribuyan a alguna decisión a salir a camino? A mí me parece claro que lo que el gobierno está previendo es tener que aplicar en República Dominicana lo que se ha aplicado en todos los países, o casi todos los países en los cuales esta pandemia ha estado golpeando duramente, que es un toque de queda y cuarentena, o sea, restricción de movilidad, prohibir la reunión de personas y que todo el mundo se quede en su casa. Con relación a la situación de emergencia en la que está la República Dominicana y el mundo, aquí estamos en medio de un proceso electoral y ayer dice la Junta Central Electoral que hasta ahora no tiene previsto que las elecciones no se puedan realizar, pero lo cierto es que estamos en una situación muy especial. Legalmente, ¿cuál sería entonces en caso de que tenga que suspenderse sin tener que adelantarse tanto? Ojalá que podamos seguir transitar de manera institucional como está previsto, pero si no ocurre, ¿cuál sería el procedimiento? Yo creo que todavía no es momento de plantearse eso. Ahora bien, yo te hubiera dicho hace 6 meses que aquí no hay precedente jurídico de una situación similar, sin embargo ya lo hay. La ventaja que tienen las elecciones nacionales, porque las otras eran locales, es que existe, digamos, una especie de espacio de meneo, porque también la Constitución prevé la celebración de una segunda vuelta a finales de junio.
Yo reitero, no creo que es el momento todavía de plantearse eso. Obviamente cualquier persona que mire la situación pudiera considerar razonablemente que es una posibilidad, pero yo creo que si se toman las medidas ahora, que es lo que se está haciendo, y por suerte parece no habrá oposición a que eso se haga, yo creo que nosotros vamos a estar en mucha mejor condición de seguir nuestra vida social, institucional y democrática de manera ininterrumpida. Hay que decir también lo siguiente: nada de lo previsto en la Constitución, ni en la regulación legal del estado de emergencia, ni en lo solicitado por el presidente, ni en lo aprobado por el Senado, ni en lo que yo creo que va a aprobar la Cámara de Diputados hoy, nada de eso apunta en este momento a una suspensión de las elecciones, y los derechos políticos no han sido suspendidos. Cuando la Constitución habla de que durante el estado de emergencia los funcionarios electos van a seguir operando en sus atribuciones o van a quedarse en sus cargos, lo que se refiere no es una eternización de los funcionarios electos a través del estado de emergencia, sino que, dada nuestra historia política, el constituyente creyó adecuado poner eso para que todo el mundo entendiera claramente que hubiera un estado de emergencia no quiere decir que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de destituir a los funcionarios que han sido electos. O sea, nadie debe intranquilizarse por eso. Luego veremos cómo nos golpea la pandemia. Usted forma parte de un equipo de abogados que está representando a un grupo de fiscales que tienen un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del concurso del Ministerio Público para sustituir varios fiscales. ¿En qué está ese proceso ahora? Se presentó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. Evidentemente hay que esperar cómo esta pandemia afecta esa situación. Yo tengo esperanza en que la prudencia se imponga y no se intente llevar eso a cabo en este contexto, porque ya eso sería, ese concurso me refiero, eso ya sería bastante, digamos, imprudente. Entonces, nada, el recurso está interpuesto, fue interpuesto a tiempo, y ahora le corresponde al Tribunal Superior Administrativo decidir sobre esa cuestión. ¿Y la audiencia próxima cuándo sería? Bueno, lo que pasa es que las audiencias se suspendieron. No hay audiencia del Poder Judicial desde hoy hasta el 12 de abril inclusive, o sea, el 13 de abril es que es la próxima audiencia, o sea que en este momento eso no es posible. La ley está prácticamente, o estaría prácticamente desbordada, o las leyes en sentido general. Conversaba contigo antes de entrar al set de la resolución del Ministerio de Trabajo. Vamos a decir, ahí hay un espíritu de justicia, pero el Código Laboral no contempla eso, de que a ti te despachen en tu casa, te den vacaciones sin tocarte las vacaciones para que puedas percibir tu sueldo, que te dividan las vacaciones en dos, una semana ahora y la otra semana. Ese tipo de flexibilidad, porque estamos hablando de una resolución, y aquí recientemente se habló mucho de lo que es la ley, de lo que es la Constitución, de lo que son los derechos fundamentales. Estamos en un terreno como que permite ciertas flexibilidades sin que nadie grite o proteste. Es que el derecho laboral tiene como principio fundamental la efectividad de los derechos del trabajador. Hay muchas los principios iniciales del Código Laboral que afectan su interpretación y aplicación, tienen ese sentido, o sea, lo que procuran es la protección de esos derechos, que las personas puedan ejercer el trabajo en condiciones dignas, y ciertamente estamos ante una situación de emergencia. Yo pienso que de la misma manera que se hace eso, el Estado también ha tomado medidas económicas para ayudar a los empleadores a paliar la situación, y pienso
pienso que todavía faltan más. Yo eso no lo sé, pero intuyo, porque como estoy seguro de que también van a venir medidas más fuertes de restricción del tránsito de las personas, así también estoy seguro que van a venir acompañados de medidas económicas que ayuden a todos a sobrevivir este momento. Lo que sí contempla el Código Laboral es la suspensión. Incluso muchos empleadores desde ayer estaban apelando a esas figuras. Incluso tienen hasta un margen de 90 días. Entonces, el empleador no puede decir en este caso, no, yo me estoy amparando en lo que dice el código de la suspensión. Yo puedo suspender al trabajador hasta por 90 días, 3 meses, sin disfrute de sueldo. Sí, entonces yo no puedo anteponerle eso a la resolución. Eso pasa por el Ministerio de Trabajo. Explícame. O sea, como tengo entendido, el empleador no puede hacerlo medalaganariamente. Pues eso está en la ley, él está amparado por la ley. Pero incluso las facultades legales tú tienes que ejercerlas dentro de lo previsto por la ley. Y si no entiendo mal, esa suspensión debe ser aprobada por el Ministerio de Trabajo. Yo creo que hay una situación muy difícil y hay una situación en la cual van a perder todos, o sea, van a perder los trabajadores, van a perder los empleadores, y el Estado, su función es tratar de evitar que esas pérdidas sean catastróficas para unos y otros. Este momento de pandemia es un momento en el que nos damos cuenta que la idea liberal o ultraliberal de un Estado sumamente pequeño no es más que un deseo suicida. Si tú no tienes un Estado que sostenga la situación, que actúe, que incluso entrometiéndose en actividades económicas, en las libertades de las personas, entonces tú lo que vas a tener es un colapso de la sociedad. Yo creo que esta situación ha puesto en evidencia eso, y yo creo que es responsabilidad del Estado, independientemente de cuánto se endeude, tratar de lograr que tanto los trabajadores formales e informales como los empleadores puedan aguantar el golpe que va a significar esta pandemia. Bueno, yo creo que podríamos categorizar que estamos en un periodo de elasticidad de las leyes. Sí, claro, absolutamente. Flexibilidad se necesita. Absolutamente, porque hay que tomar decisiones. Pero vamos a ver, yo creo que el legislador previó algún tipo de vigilancia y de supervisión de estos estados. Vi que el Senado designó una comisión. Sí. Para darle seguimiento. La misma Constitución establece en el numeral 4 del artículo 266 que la vigencia del estado de emergencia no implica que la administración pública está liberada de hacer cumplir la ley y de cumplirla ella. ¿De acuerdo? O sea, no ha desaparecido el Estado de Derecho. Yo he visto gente ayer, abogados incluso, muy penosamente, que se pusieron a propagar una serie de cuestiones que no son ciertas. Ni el Congreso desaparece. El artículo 266 de la Constitución dice muy claramente que el Congreso, incluso si no está en momentos de sesiones ordinarias, que es el caso, o sea, sí está reunido a partir del 27 de febrero, que el Congreso se convoca automáticamente e inmediatamente y que opera durante el estado de emergencia con plenitud de facultades y atribuciones. Es decir, el Estado de Derecho no desaparece, eso no es cierto, sigue ahí. El estado de emergencia, ni siquiera si el presidente hubiera pedido la suspensión de todas las libertades que prevé la Constitución que se pueden suspender un estado de emergencia, ni siquiera en ese caso desaparece el Estado de Derecho. Y como vimos ayer, solamente pidió la suspensión de 2, que son la libertad de tránsito y la libertad de reunión, que son cuestiones que todos, o sea, no hay que ser epidemiólogo ni especialista en eso, todos hemos visto con simple observación de las noticias internacionales, eso es lo que se ha hecho en todas partes, en sistemas democráticos, en sistemas menos democráticos, en todas partes se ha hecho. Habrá una u otra excepción que tiene sus particularidades. Singapur es un país minúsculo, o sea, eso es distinto a República Dominicana. Entonces, esas son las únicas libertades que se han suspendido. No desaparece el Estado de Derecho, no estamos ante una dictadura de facto, nada de eso es cierto. Y yo les ruego a la gente que no se deje confundir.
Sí, porque hay un tema con eso, precisamente quería que alguna puntualización un poco más amplia, porque veo teorías de que, esos son darle poderes dictatoriales a un presidente, que el estado de emergencia, ha habido situaciones, creo que nunca hemos tenido, por lo menos en la historia reciente, una situación como esta. ¿Cuál es el alcance realmente? ¿Qué tanto peligra el Estado democrático y de derecho con darle esos poderes al presidente? Mira, es una cosa muy sencilla. O tú haces esto en este momento, o dentro de 6 meses no va a haber país que gobernar. Entonces, por eso el constituyente lo prevé. No es cierto que prevé poderes dictatoriales. Una de las cosas que hizo la reforma constitucional de 2010 fue regular y controlar de manera más firme los estados de excepción. De hecho, antes solamente había uno, ahora hay 3, y el de emergencia, que es el que se ha solicitado, es el más leve. Se ha dicho, qué bueno, que cuando el ciclón David, la tormenta Federico, se pidió un estado de emergencia y el Congreso lo rechazó, y entonces ahí se ve que no era necesario. Con el perdón, comparar la destrucción de infraestructura que crea un huracán y la tormenta que le vino después y las muertes lamentables que eso trae a continuación, con la posibilidad de que se contagie una enorme cantidad de personas en el país de una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad de 3%, en un proceso que dura meses, o sea que no es de un día, 2 días, una semana, sino un proceso que dura meses. Comparar esas dos cosas es un ejercicio osado. O sea, la situación que tenemos es una situación además de crisis mundial. No es que pasó un huracán y luego podemos pedirle a tal país que nos envíe ayuda y vienen. No, aquí está todo el mundo en la misma situación. Entonces, no se puede comparar pera con manzana, son cuestiones muy distintas. Sí, yo creo que es muy válida la observación, porque también escuché a uno que otro político ayer y que nos encaminamos a una dictadura, si a Danilo le dan poderes especiales. No se dedicaron ni siquiera a ver lo que tú señalaste al principio. Del artículo 265, que consagra el estado de emergencia, hay como 10 o 12 numerales. Y el presidente apeló a 2 nada más: libertad de tránsito, libertad de asociación de reunión. Incluso, si la memoria no me falla, entre esos 2 numerales está la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y el presidente se la saltó. Hubo un error, pero ellos lo corrigieron. Además, es un error que es obvio, lo que de hecho llamamos un error material, porque cuando la solicitud original mencionaba 3 veces las libertades cuya suspensión se pedía. En una la enuncian, las enuncian, que eran libertad de tránsito y libertad de reunión. En el otro se refieren al texto constitucional y eran los textos de libertad de tránsito y libertad de reunión. Es cuando se van a la ley donde esos derechos no están establecidos, ni es la fuente real de los poderes de declaratoria de emergencia, y que es una ley nueva y poco conocida, donde se produce un error que fue corregido oportunamente. Entonces, no es verdad que se pidió la suspensión de la libertad de prensa, ni el Congreso la va a aprobar, además, y si no o cuando el Congreso no lo prevé, no van a reclamar porque han reconocido que fue un error. Pero ojo, que estamos en una situación donde la profusión de noticias falsas o inexactas están causando un daño terrible. Sí, pero eso tiene su solución y se está aplicando desde antes de que se pidiera el estado de emergencia. Mucha información. No. Y además hay personas que han sido sometidas penalmente. Hay un caso en Monteplata de una persona que se puso a decir en su cuenta de Facebook que había un importante empresario de la zona enfermo de coronavirus y que lo estaban escondiendo, y esa persona fue sometida a la justicia porque esa era una información falsa. Hay maneras de contrarrestar eso. Y yo creo además que, como tú decías, en los últimos días ha ido creciendo la información que da el Estado Dominicano, y eso ayuda a bajarle un poco las aguas a las noticias falsas. Nacé, finalmente, volvamos a la resolución por 25 días. Tú decías que el Ejecutivo debe, antes del vencimiento del plazo, si quiere prorrogar eso, hacer una nueva solicitud.
te hablaba de una comisión de vigilancia, el Congreso Nacional va a crear una comisión que es perfectamente normal. El presidente, de hecho, tiene que rendir informes de qué es lo que se ha estado haciendo y qué es lo que se ha logrado. Pero no hay prórroga automática de eso. Eso tiene que volver al vencerse los 25 días a los trámites congresionales. En principio no hay prórroga automática, aunque como tú dices ahorita, estamos en una situación movediza. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no puede haber estado de excepción si el Congreso entiende que ya no debe haberlo. O sea, el Congreso puede, incluso en contra de la voluntad del presidente, si considera que han pasado las condiciones que hacían necesario el estado de excepción, puede levantarlo. Quiero decirlo nuevamente. Las afirmaciones de que nos acercamos a un sistema dictatorial porque se estableció el estado de emergencia son absolutamente falsas. Ni la Constitución, ni la ley, ni lo que se solicitó el presidente apuntan a eso. Es importante que la gente sepa que el Estado de Derecho sigue existiendo, no se ha suspendido el habeas corpus, nada de eso ha ocurrido. Solamente dos cosas: la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Eso tendrá la consecuencia que si se declara una cuarentena y usted la viola, va a tener problemas penales, pero su caso va a ser resuelto mediante los procedimientos ordinarios porque no se han suspendido las garantías procesales. Excelente las explicaciones que nos ha dado el abogado Nacef Perdomo, y qué bueno que llegan estas precisiones en un momento tan importante, porque hay muchas versiones de exageración de esto que es una realidad, y no una realidad de la República Dominicana, sino una realidad mundial. Gracias, Nacef, por estar con nosotros. Y ustedes continúen con Enfoque Matinal, que todavía tenemos más contenido. Desde las 6 de la mañana de hoy nos hemos despertado frente a un nuevo país, el país que se deriva de una condición especial en el mundo por el coronavirus. Así que en el semáforo vamos a dar seguimiento a tres aspectos: uno en modo rojo, lo que sería también el equivalente al símbolo del semáforo, en modo amarillo y en modo verde. Iniciemos con la luz roja. Queremos saludar que el Estado ha mostrado su compromiso y lo ha estado en un seguimiento especial manifestando en los últimos días. Sin embargo, ha dejado suelto un cabo muy importante. Una vez la sociedad consigue parcialmente, como estamos ahora, aislarse, lo siguiente es identificar los casos de coronavirus para un buen seguimiento epidemiológico y también de los casos de modo particular. Sin embargo, ahí viene la gran pregunta y todas las inquietudes que surgen en torno a la prueba. La prueba de coronavirus, hace unas horas, según el ministro de Salud Pública ha informado, debe costar en un laboratorio privado 4.300 pesos. Sin embargo, cuando el presidente de la República se dirigió al país, puso sobre la base de todas sus medidas que las ARS dieran cobertura a eso y a todo lo que se derive del coronavirus. No lo han conseguido en un tiempo que es particularmente determinante. Mientras más rápido podamos tener el acceso de la prueba, vamos a conseguir un control epidemiológico y que las personas que están infectadas lo sepan y también den un seguimiento especial a su condición. De paso, así determinar qué mayores podrían tenerlo, qué jóvenes que están en contacto con esos mayores, como el núcleo familiar que ahora está circulando en 4 paredes, puede también tomar medidas importantes. Con esto, y lo mencionaba hace un momento más temprano en la entrevista, se corre un riesgo. Hay una parte de la población que no va a pagar ese dinero en un laboratorio privado porque no está en su acceso, más en un momento en que la economía debe restringirse. Pero esa misma cuota de la población probablemente no desea irse a embrujar en un sistema de salud público que también puede significarle un riesgo. Ahí entonces está el planteamiento que es más lógico. Un número importante de personas infectadas no sabrían que están infectadas y ese subregistro es también un peligro para el país. Créanme, es una luz roja que merece atención porque las primeras horas antes de que esto pueda masificarse son importantes para las decisiones de Estado. Pasemos a la luz amarilla. Y en esta luz amarilla quiero hablar de lo de la frontera a propósito de que ha sido cerrada para todo, inclusive para los mercados que ahí sabemos se dan de manera rutinaria.
En este momento el desabastecimiento de alimentos en Haití será una realidad. Recuerden que por lo menos 23 artículos de la canasta básica de Haití dependen de República Dominicana, de una exportación de alimentos que es frecuente y que mantiene ahí una relación histórica de cruzar, de ese paso fronterizo que se permite a las personas de manera natural. En la medida en que se cierra la frontera, el desabastecimiento de Haití puede generar una furia de hambre que también genere una avalancha humana en busca de comida y de supervivencia hacia República Dominicana. Las vulnerabilidades que esto puede representar también son de atención y de precaución. ¿Cómo podríamos ahora mantener el abastecimiento de alimentos hacia Haití para que ellos puedan seguir en su espacio y nosotros en el nuestro, en medio de las medidas preventivas? Esto necesita una respuesta en las próximas horas y por eso es de prevención. ¿Y qué diremos en la luz verde? En las últimas horas han rodado muchos rumores respecto a que aumentó el plátano, que subió la libra de arroz, que subió la libra de habichuela, y quise hacer la tarea de salir personalmente a averiguar si eso era cierto. Efectivamente, no es cierto. Así que saludar que los precios de los alimentos sí se encuentran estables. Ahora el reto es que tanto Proconsumidor, las instancias del gobierno que pueden hacer distribución accesible, barata de comida, y también el ritmo de toda la cadena productiva pueda mantenerse, porque en este momento ver anaqueles de los supermercados vacíos puede generar la incertidumbre de si estamos ante desprovisión de alimentos. No hay desprovisión de alimentos, no se puede alegar eso. Ahora lo importante, si están ahí, es que estén en precios que la gente pueda pagar. En este momento difícil, esa estabilidad hay que mantenerla y la que hemos visto, saludarla. Hasta aquí con cariño el semáforo. Tiempos de coronavirus, pero ahora desde la perspectiva sindical. Rafael Pepe Abreu, él es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y lo hemos invitado a Enfoque Matinal porque ha habido muchas confusiones. Pepe, a los empleados lo están mandando a su casa, algunos le decían ayer que era sin disfrute de sueldo, hay una resolución del Ministerio de Trabajo que dice que no es así. ¿Cuál es la situación? No, se trabajó exactamente con el Ministerio de Trabajo, con el sector empresarial, para dictar una resolución donde se establece claramente que los empleados no pueden ser pura y simple mandados a su casa, que se les va a reconocer en muchos casos el salario y en otros se les van a adelantar vacaciones que ya estén cumplidas, de manera que ese adelanto sirva para que el trabajador cuando vaya a su casa tenga en sus manos la posibilidad de hacerle frente a las necesidades inaplazables que tiene, que esas necesidades no se suspenden, esas necesidades son constantes y por tanto hay que darle respuesta. De lo que estamos hablando es de que al trabajador que ya tomó sus vacaciones se la van a adelantar. Por ejemplo, si aquel trabajador que la tomó o que no la ha tomado, ¿me entiendes? Porque recuerda que las vacaciones son prorrogables, muchas veces aunque tú la cumplas en determinado tiempo, hay derecho a extenderla, por ejemplo, por 6 meses más. Entonces muchas veces los empresarios hacen ese juego y se la dejan pendiente. ¿Qué se hace ahora? Se dice, bueno, esta que está pendiente, vamos a darla, ¿verdad? La pagamos, entonces el trabajador sale con ese dinerito en la mano y puede entonces usarlo como una manera de tener la posibilidad de suplir esas necesidades durante el periodo en que dure esta emergencia, ¿verdad?, que se ha creado. Porque ese es un invitado inesperado, nadie estaba pensando en eso. Nelson, nosotros estamos impuestos a la figura de la suspensión, pero a la figura de la suspensión que afecta a una empresa, ¿me entiendes? Que afecta a 2, que afecta a 3, que afecta a veces hasta a un sector. Pero esta es una suspensión general, que es distinta, y por tanto los empresarios y el gobierno tienen que entender eso. Fíjate, la resolución de que estamos hablando, la 07-2020 del Ministerio de Trabajo, dice otorgar el disfrute de vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que califiquen para la misma y que los que no hayan adquirido el derecho a vacaciones se le avance una semana de vacaciones remuneradas, así como el pago de una semana de salario a cargo de la empresa. Tú decías que esa resolución la discutieron ayer. Estuvieron la patronal en esa discusión y están de acuerdo
los empleadores en esta decisión? Toda la patronal se reunieron con el ministro de Trabajo. Toda la patronal, incluidos los hoteles. Se reunieron con él, por un lado, y nosotros por otro lado. ¿Me entiendes? Ambos nos juntamos de conjunto, ¿verdad? Pero por separado, él se reunió con todos ellos y también con nosotros. Y ahí se discutió esto y hubo el compromiso de asumir esto. Yo le decía al ministro, ¿y por qué usted no puso se ordena? Entonces dijo que no quiso ponerse ordena para evitar que se viera como un acto compulsivo frente a una empresa privada. Pero el compromiso existe. Ese tipo de resoluciones, Pepe, por tu experiencia de tantos años, bregando con la patronal, ¿se cumplen o hay cierta flexibilidad? Porque, ojo, de por medio están muchas pequeñas empresas, que esto va a ser ruinosa para esas pequeñas empresas. ¿Se cumplen esas resoluciones? Por lo general se cumplen, pero no... Hay que tomar en cuenta esto, Nelson, es importante decirlo. Muchas veces esto se ve con una extensión de 15 días, 2 semanas. Pero en el caso que nos ocupa, no hay garantía de que sea así. Esto se puede extender por mucho más tiempo. Por eso hay que estar sumamente vigilante, porque la garantía de que en una extensión de tiempo los patronos vayan a seguir cumpliendo esto, no son garantizables. Ahora, en el tema de pequeñas, medianas empresas, etcétera, hoy hay una reunión precisamente para los referidos a ese tipo de empresas. Y se está tratando de conseguir unos fondos que están en reposo en este momento, para ver si con ello entonces se puede contribuir a suplir la situación de ese tipo de empresas, que es pequeñas y medianas, que nos preocupa a nosotros, Nelson. Estos trabajadores que laboran en áreas de trabajo no registrados, los informales, que ahí sí no hay respuesta prácticamente de ningún lado, y que tiene que ser el Estado como tal que lo asuma, porque estas personas no tienen patrono. Entonces, a lo mejor a esa gente, el tema no sea factible un salario, a lo mejor, no va a haber un salario, pero tiene que haber alguna medida que haga que estas personas que salen día a día a buscar su sustento tengan determinada garantía de por lo menos alimento y que se les suplan las necesidades de salud. Bueno, hay que garantizarlo. Buen punto, porque estamos hablando que prácticamente más del 50%, 55% es trabajo informal en el país. Entonces, esas personas que no disfrutan de un salario fijo van a quedar prácticamente en el desamparo, porque entre otras cosas, las medidas excepcionales que se están adoptando te llaman a recluirte en tu casa. Es decir, que tú no, el vendedor, el chiripero, va a tener poco mercado. Buen punto, porque cuando tú me suprimes el mercado de la pulga, ¿verdad? Que muchas veces ocupa toda un área, y hay que suprimirlo, Nelson. Es obligatorio, pero se afectan seres humanos, se afectan familias. Miles, ¿verdad? Y el asunto de la frontera, miles. Ahora una cosa, Pepe. En la resolución, y también lo pedía el presidente Danilo Medina, está que se flexibilicen los horarios, que prestigien o prioricen el trabajo a distancia, pero las zonas francas van a permanecer abiertas. En tu experiencia, ¿qué es lo que están hablando ustedes con los trabajadores? Porque están bastante expuestos. Buen punto, Nelson, porque es una de las grandes preocupaciones. Yo he hecho una especie de repaso de las grandes empresas, de las grandes, incluye zona franca, ¿verdad?, que son parques. Entonces, toda esta gente, Nelson, entra junta y hay turno donde hay 200 personas que entran juntas y hasta 300. Lo que se ha hecho es, desde las empresas, poner los detectores estos de temperatura, medidores de temperatura, y el tema de la higienización de las máquinas, de las manos, de los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la concentración de multitudes, de cantidad de personas, sigue sin resolver. Por lo que aquí se decía esta mañana, ustedes comentaban aquí esta mañana cuando hablaban de ese tema, de cómo la gente está aglomerada una frente a otra. En el Estado es fácil decir, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar en el ministerio tal con 50% de la gente, por ejemplo, de un turno en el Ministerio X, pero en el sector privado eso no es tan
tan fácil, ¿verdad?, de hacer. Entonces lo que nosotros estamos planteando, ya nos estamos reuniendo, de ver cómo en esta flexibilidad de horario se puede hacer de manera que la gente entre en tiempo diferente y que como los trabajos se complementan, ¿verdad?, un turno complemente al otro en turnos diferentes, de manera que no sean de conglomerado tan grande. Pepe, ¿qué reunión es que ustedes tienen hoy y con quién? Hoy tenemos reunión básicamente con el ministro otra vez, con el Ministerio de Trabajo de nuevo, para ver el curso de la pregunta que tú me hacías antes, de qué va a pasar entonces con la pequeña, mediana empresa. Esa parte, ¿verdad? La otra, que es la informalidad, eso hay que resolverlo a nivel prácticamente de Estado, a nivel de presidencia. Eso hace. Bueno, realmente hay una situación inédita, como tú bien referías. El concepto de suspensión, ustedes lo dominan, eso tiene un trámite regular, pero lo que se ha hecho ahora no tiene precedentes. Y además que no hay certeza, no hay seguridad de que esto sea por 2 semanas. Entonces, si fue incómodo adoptar esta resolución del pago a la gente que están mandando a su casa, mucho más lo será si esto se extiende. Entonces es compleja la situación. Pepe, yo no sé. Sobre todo, Nelson, por un asunto, ahora que tú dices eso, que es muy importante, es que hay empresas pidiendo suspensiones, pero han mandado el pedido por 90 días, tú ves, que es el máximo que se permite, ¿no entiendes? Entonces uno dice, pero ¿para qué tú me mandas una suspensión por 90 días cuando el mismo presidente habló de un estado de emergencia que lo más que se puede atender es a 25 días, según lo que vi del Senado, ¿no entiendes? Bueno, realmente hay una situación bastante compleja, delicada, tiene mucho que ver incluso con algo tan elemental como el salario, tan elemental porque ahí depende tu servicio, depende la alimentación, depende la seguridad familiar. Pepe, ¿alguna exhortación final? Exhortación, yo digo, hay que mantener el comportamiento de cooperar en las empresas. El trabajador tiene que cooperar, el empresario también, hay que cooperar con las medidas que se toman. Quiero, Nelson, aprovechar este espacio que tiene mucha audiencia para decir, no sigan diciendo en salud pública que los casos son extranjeros, que no son nativos, no sigan hablando de eso. Entró, el coronavirus está aquí. Lo que tenemos que hacer es enfrentar la situación y evitar que la epidemia se extienda. Vamos a trabajar también con el tema referido a la informalidad, porque esa informalidad, si no se le suple de lo elemental, va a salir a la calle, porque nadie se deja morir, todo el mundo quiere subsistir, y eso puede ser una situación explosiva que hay que evitar y controlar. Bien, las gracias a Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Aquí terminamos por hoy con Enfoque Matinal. La invitación para mañana a las 7.